El imperio de los Rockefeller comienza, y con el que hasta hoy sigue siendo muy conocido su apellido, John Davison Rockefeller, como una de las familias más millonarias del mundo, quien dominó la industria petrolera y fue el primer gran fideicomiso empresarial estadounidense, fundador de la Standard Oil Company. ¿Cómo lo logró? Quédate con nosotros y te lo contaremos. No tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. John Davison Rockefeller. Forja destino. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York. Fue el hijo mayor y el segundo de 6 hijos nacidos del médico ambulante y vendedor de aceite de serpiente William Avery Rockefeller y Eliza Rockefeller. John demostró ser desde muy joven inteligente y aplicado. Ya desde muy joven, John mostró gran interés por los negocios. De hecho, recolectaba piedras para pintarlas y luego venderlas a sus compañeros, cuyos pagos depositaba en un frasco azul, que él mismo denominó más tarde como su primera caja fuerte, que guardaba celosamente en su habitación, logrando a la larga amasar la pequeña fortuna de $50, que para la época representaba una suma de dinero considerable. John recordaba posteriormente que fue entonces cuando pudo aprender una de las lecciones más valiosas de su vida, cuando un amigo de su padre fue a su casa a pedirle un préstamo para saldar un par de deudas que estaban a punto de vencer. Su padre no tenía el dinero, pero él sí, y acordó prestárselo con un interés del 7%. John se sorprendería posteriormente cuando, al cabo de un año, recibió una suma monetaria muy superior a la que había dado originalmente. Desde allí en adelante, todas sus ganancias serían religiosamente contabilizadas en una libreta llamada el Registro A, y comenzó a fundamentar la mentalidad que lo llevaría a triunfar años más tarde. En 1853, la familia se mudó a Cleveland, Ohio. Estudió en la Escuela Secundaria Central de Cleveland. Tomó clases de negocios en Folsom Mercantile College. Ya con 16 años se graduó en contabilidad y rápidamente empezó a ejercer. John estableció su primera empresa, un negocio a comisión que comerciaba con heno, cereales, carnes y otros bienes. Al percibir el potencial comercial de la producción de petróleo en expansión en el oeste de Pensilvania, por lo que en 1863 invirtió $4,000 que había venido reuniendo y creó su segunda empresa, la Andrews Clark ICO, ubicada en Cleveland, junto con su socio de su primera empresa, Maurice Clark, y 2 de sus hermanos de este último, y un técnico británico llamado Samuel Andrews. El alza del petróleo le permitió a la empresa unas ganancias sustanciosas, y a partir de entonces John se dedicó exclusivamente a los negocios petroleros, ya que dedujo que en la refinería estaba la clave del éxito, en controlar la industria completa. Más tarde empezaron las peleas con Clark, por lo que la empresa fue puesta a la venta mediante el sistema de subasta pública, por lo que John y Andrews lograron comprarle su parte a Clark y así hacerse con el control de la firma, razón por lo que cambió el nombre de la empresa a Rockefeller y Andrews. En 1870, John y algunos socios, un grupo que incluía al financiero estadounidense Henry Flagler, fundando la Standard Oil Company en Ohio. Debido al énfasis de Rockefeller en las operaciones económicas, Standard Oil Company prosperó y comenzó a comprar a sus competidores sus empresas, hasta que en 1872 controló casi todas las refinerías de Cleveland. Este hecho permitió a la empresa negociar con los ferrocarriles tarifas preferenciales en sus envíos de petróleo, adquirió oleoductos e instalaciones terminales, compró refinerías competidoras en otras ciudades y buscó vigorosamente expandir su mercado en los Estados Unidos y en el extranjero.
En 1881, John y sus asociados colocaron las acciones de Standard de Ohio y sus afiliadas en otros estados bajo el control de una junta de 9 síndicos, con John a la cabeza. Así establecieron el primer trust estadounidense importante y establecieron un patrón de organización para otros monopolios. En 1882, Standard Oil Company tenía casi el monopolio del negocio del petróleo en los Estados Unidos. Las agresivas prácticas competitivas de Standard Oil, que muchos consideraban despiadadas, y la creciente hostilidad pública hacia los monopolios, de los cuales Standard Oil era el más conocido, hicieron que algunos estados industrializados promulgaran leyes antimonopolio y condujeron a la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos, la Ley Antimonopolio de Sherman, en 1890. En 1892, la Corte Suprema de Ohio sostuvo que Standard Oil Trust era un monopolio que violaba una ley de Ohio que prohibía los monopolios. John evadió la decisión, disolviendo el fideicomiso y transfiriendo sus propiedades a compañías en otros estados, con directorios entrelazados, para que los mismos 9 hombres controlaran las operaciones de las compañías afiliadas. En 1899, estas empresas se volvieron a reunir en un holding, la Standard Oil Company de Nueva Jersey, que existió hasta 1911, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos la declaró en violación de la ley antimonopolio de Sherman y por lo tanto ilegal. John dirigió su atención cada vez más durante la década de 1890 a la caridad y la benevolencia. Después de 1897 se dedicó por completo a la filantropía. Hizo posible la fundación de la Universidad de Chicago en 1892. Actualmente la universidad es acreedora de 87 premios Nobel. John Davison Rockefeller murió de un ataque al corazón en 1937, poco antes de cumplir 98 años. En asociación con su hijo, John Rockefeller Jr. creó importantes instituciones filantrópicas, incluido el Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas, rebautizado como Universidad Rockefeller, en la ciudad de Nueva York en 1901, y la Fundación Rockefeller en 1913. Actualmente, la familia Rockefeller, de acuerdo con la revista Forbes, en 2020 posee un patrimonio de más de 800.000 millones de dólares. A menos que creáis en vosotros mismos, nadie lo hará. Este es el consejo que conduce al éxito. John Davison Rockefeller.